Al entrar en un orfanato, un millonario se encuentra con algo inesperado. Una niña con rasgos casi idénticos a los de su hija fallecida lo deja conmocionado. Decide acercarse y hace una pregunta simple, pero cargada de emoción. Al escuchar la respuesta, el dolor y la nostalgia lo consumen, cambiando su destino para siempre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol se ponía lentamente sobre la ciudad de Madrid, proyectando sombras alargadas por los pasillos de la lujosa mansión de Alejandro Martínez. El empresario de 45 años observaba el crepúsculo a través de las enormes ventanas de su sala de estar, con una copa de whisky intacta en su mano. Para el mundo exterior, Alejandro era la personificación del éxito. Dueño de una de las mayores constructoras del país, propietario de coches de lujo y una mansión que parecía sacada de una película de Hollywood. Sin embargo, detrás de esa fachada de riqueza y prestigio, se escondía un hombre destrozado. 3 años habían pasado desde el fatídico día en que Alejandro perdió a Lucía, su amada esposa, y a Sofía, su adorada hija de solo 6 años, en un trágico accidente de coche. Desde entonces, su vida se había convertido en un vacío constante, un abismo de soledad que parecía tragarlo cada día que pasaba. Alejandro caminó lentamente por la sala, sus pasos resonando en el silencio sepulcral de la mansión. Sus ojos se posaron sobre una foto enmarcada en la pared. Él, Lucía y Sofía, sonrientes, frente a un campo de girasoles durante sus últimas vacaciones juntos. La imagen, antes fuente de alegría, ahora lo atravesaba como una daga. «Señor Alejandro», la voz de doña Carmen, su ama de llaves de toda la vida, lo sacó de sus pensamientos sombríos. «La cena está servida». Alejandro asintió sin entusiasmo. «Gracias, Carmen, voy en un minuto». La ama de llaves dudó por un momento, con preocupación evidente en sus ojos. «Necesita alimentarse bien», dijo suavemente. «No lo veo comer adecuadamente, desde hace días». Alejandro forzó una débil sonrisa. «No se preocupe, Carmen, estoy bien». Pero no estaba bien, y ambos lo sabían. Desde la tragedia, Alejandro se había sumergido de lleno en el trabajo, usándolo como una válvula de escape para su dolor. Sus jornadas se extendían hasta altas horas de la noche, y no era raro encontrarlo dormido sobre la mesa de su despacho en casa. De mala gana, Alejandro se dirigió al comedor. La gran mesa de madera maciza, otrora escenario de cenas animadas, con amigos y familia, ahora parecía un monumento a su soledad. Se sentó, mirando el plato frente a él sin realmente verlo. Mientras jugueteaba con la comida, sus pensamientos vagaron hacia el día del accidente. Debería haber ido a buscarlas al aeropuerto, pero una reunión de última hora se lo impidió. Lucía insistió en que no había problema, que tomarían un taxi. Si tan solo hubiera cancelado la reunión, si tan solo... El sonido estridente del teléfono interrumpió sus pensamientos tortuosos. Alejandro dudó un momento antes de contestar. «Dígame». Su voz sonó ronca, casi irreconocible. «Alejandro, es Fernando. ¿Cómo estás, amigo?» Fernando López era su mejor amigo, desde los tiempos de la universidad. En los primeros meses después del accidente, había intentado incansablemente sacar a Alejandro de su aislamiento autoimpuesto, pero con el tiempo, sus intentos se hicieron menos frecuentes. «Estoy bien, Fernando», respondió Alejandro automáticamente, la mentira saliendo fácil de sus labios. «¿Qué pasa? Mira, sé que probablemente vas a decir que no, pero necesito pedirte un favor», dijo Fernando, su voz mezclando excitación y esperanza. «Hay un orfanato cerca de mi casa que está pasando por dificultades. Están organizando un día de visitas para posibles donantes y pensé que tal vez podrías venir conmigo». Alejandro sintió una punzada de irritación. «Fernando, sabes que yo no...» Lo sé», lo interrumpió rápidamente Fernando. «Pero Alejandro, no puedes seguir viviendo así. Han pasado 3 años. Lucía y Sofía no querrían verte de esta manera». Las palabras de Fernando lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un momento se quedó en silencio, luchando contra la ola de emociones que amenazaba con engulfirlo.
Yo, no sé, Fernando, logró decir finalmente. No creo que sea una buena idea. Solo piénsalo, ¿vale? Insistió Fernando. La visita es el sábado. No tienes que quedarte mucho tiempo, solo pasar un rato. Significaría mucho para los niños y para mí. Alejandro suspiró profundamente. Está bien, lo pensaré. Después de colgar, Alejandro se encontró mirando de nuevo la foto de su familia. La sonrisa radiante de Sofía, tan parecida a la de Lucía, parecía llamarlo. Por un breve momento, se permitió imaginar cómo sería si ellas aún estuvieran allí. Lucía probablemente lo animaría a ir, a hacer algo bueno. Sofía se emocionaría con la idea de ayudar a otros niños. Con un suspiro pesado, Alejandro se levantó y caminó hacia el cuarto de Sofía. Rara vez entraba allí. La habitación permanecía exactamente como estaba el día del accidente. Un santuario intacto para la memoria de su hija. Juguetes cuidadosamente ordenados en los estantes, el pequeño armario lleno de vestidos coloridos, la cama hecha con la manta de princesas favorita de Sofía. Alejandro se sentó al borde de la cama, tomando el osito de peluche que Sofía tanto amaba. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por su rostro mientras abrazaba el juguete. ¿Qué debo hacer?, susurró hacia la habitación vacía, como si esperara que el espíritu de su hija pudiera de alguna manera guiarlo. Esa noche, Alejandro durmió mal, atormentado por sueños en los que veía a Lucía y Sofía saludándolo desde lejos, siempre, fuera de su alcance. Cuando despertó a la mañana siguiente se sintió exhausto, pero algo había cambiado. Una pequeña chispa, casi imperceptible, se había encendido en su pecho. Antes de que pudiera cambiar de idea, Alejandro tomó el teléfono y marcó el número de Fernando. «Hola», respondió la voz somnolienta de su amigo. «Fernando, soy yo», dijo Alejandro, su voz firme por primera vez en mucho tiempo. «Sobre esa visita al orfanato, voy a ir». Al otro lado de la línea, Fernando guardó silencio por un momento, claramente sorprendido. Luego, con un tono de evidente alegría, respondió: «Genial, Alejandro, no te arrepentirás, te lo prometo». Mientras colgaba el teléfono, Alejandro no podía imaginar cómo esa simple decisión estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El vacío que lo había consumido durante tanto tiempo estaba a punto de llenarse de una manera que nunca podría haber previsto. El sábado amaneció, nublado, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Alejandro. Se vistió mecánicamente, optando por ropa sencilla en lugar de sus habituales trajes caros. Mientras tomaba su desayuno, sintió una ansiedad creciente. Había pasado tanto tiempo desde que se involucró en cualquier actividad social que la idea de visitar el orfanato lo dejaba incómodo. El sonido del claxon de Fernando lo sacó de sus pensamientos. Alejandro respiró hondo, tomó las llaves y salió. Al entrar en el coche de su amigo, fue recibido por una sonrisa cálida. «Me alegra que hayas decidido venir», dijo Fernando arrancando el vehículo. «Va a ser bueno para ti salir un poco de esa mansión». Alejandro simplemente asintió, su mirada fija en el paisaje urbano que pasaba por la ventana. A medida que se alejaban de los barrios lujosos, el escenario cambiaba. Edificios imponentes daban paso a construcciones más modestas. Calles bien cuidadas se transformaban en vías con asfalto irregular. Finalmente, llegaron a un barrio sencillo en las afueras de Madrid. Fernando estacionó frente a un edificio de 2 pisos, con paredes de un amarillo descolorido y un pequeño jardín al frente. Un letrero discreto anunciaba: «Hogar Esperanza, orfanato y centro de acogida». «Llegamos», anunció Fernando, apagando el motor. Miró a Alejandro, que parecía congelado en el asiento del pasajero. «¿Estás bien? Si quieres podemos dar una vuelta primero y volver después». Alejandro cerró los ojos por un momento, reuniendo valor. «No, está bien. Vamos a entrar». Bajaron del coche y se acercaron a la puerta. Una señora de mediana edad, con cabello grisáceo y una sonrisa acogedora, salió a recibirlos. «Bienvenidos al Hogar Esperanza. Soy Elena, la directora del orfanato», se presentó extendiendo la mano. «Tú debes ser Alejandro. Fernando me ha hablado mucho sobre ti».
Alejandro estrechó su mano sintiéndose incómodo con la atención. «Mucho gusto, doña Elena. Por favor, pasen», los invitó guiándolos hacia el interior del edificio. «Les mostraré nuestras instalaciones y les presentaré a los niños». Mientras caminaban por los pasillos, Alejandro observaba todo con una mezcla de curiosidad y aprensión. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos hechos por los niños, dando un aire alegre al ambiente, a pesar de la sencillez. Pasaron por aulas improvisadas, un pequeño comedor y una biblioteca modesta, pero bien cuidada. «Actualmente, tenemos 32 niños bajo nuestro cuidado», explicaba doña Elena, «con edades entre 3 y 16 años. Hacemos lo posible para proporcionar un ambiente acogedor y una educación de calidad, pero nuestros recursos son limitados». Fernando hacía preguntas y comentarios entusiastas mientras Alejandro permanecía en silencio, absorbiendo todo. Algo en aquel lugar lo tocaba de una manera que no podía explicar. Llegaron entonces al patio interior, donde varios niños jugaban. Algunos corrían, otros jugaban al fútbol, y un pequeño grupo estaba sentado en un rincón, dibujando. Alejandro sintió que su corazón se apretaba al ver tantos rostros sonrientes, recordándole dolorosamente a Sofía. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una niña sentada sola en un banco, alejada de los demás niños. Tendría unos 8 o 9 años, con cabello castaño ondulado enmarcando un rostro delicado. Concentrada en su cuaderno de dibujo, parecía ajena al mundo a su alrededor. Sin darse cuenta, Alejandro se encontró caminando hacia ella, como atraído por una fuerza invisible. Doña Elena, notando su interés, lo siguió. «Ella es Clara», dijo suavemente. «Llegó aquí hace 2 años. Es una niña dulce, pero muy reservada». Alejandro se acercó lentamente, tratando de no asustarla. «Hola, Clara», dijo con gentileza. «¿Qué estás dibujando?» La niña levantó la mirada, revelando unos ojos de un marrón profundo que parecían cargar una tristeza más allá de su edad. Por un momento, simplemente lo miró, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. «Una casa con flores», respondió finalmente, su voz casi un susurro. Alejandro se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «¿Puedo ver?» Clara dudó por un instante antes de pasarle el cuaderno. El dibujo mostraba una casa sencilla pero acogedora, rodeada por un jardín lleno de girasoles. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver los girasoles, recordando inmediatamente la foto de su familia. «Está muy bonito», dijo, luchando por mantener la voz firme. «¿Te gustan los girasoles?» Clara asintió tímidamente. «Siempre parecen mirar al sol, incluso cuando está nublado». La simplicidad y profundidad de aquella observación tomaron a Alejandro por sorpresa. Sintió una conexión inexplicable con aquella niña silenciosa. «¿Sabes? Yo solía plantar girasoles con mi hija», se encontró diciendo, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerse. Los ojos de Clara se abrieron ligeramente. «¿Dónde está ella ahora?» La pregunta inocente golpeó a Alejandro como un puñetazo. Tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban caer. «Ella se fue a vivir al cielo hace algunos años». Clara guardó silencio por un momento. Luego extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Alejandro. «Lo siento», dijo, con una comprensión que parecía ir más allá de sus años. «Debe ser muy triste». Aquel simple gesto de empatía rompió algo dentro de Alejandro. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. Clara, sorprendentemente, no retrocedió. En cambio, tomó una hoja en blanco de su cuaderno y comenzó a dibujar rápidamente. Minutos después, le extendió el dibujo a Alejandro. Era un girasol sencillo, pero lleno de vida. Debajo, con una caligrafía infantil, estaba escrito: «Para, el señor triste de los girasoles». Alejandro tomó el dibujo con manos temblorosas, profundamente conmovido por el gesto. «Gracias, Clara», logró decir, su voz ahogada por la emoción. En ese momento algo cambió dentro de Alejandro. La conexión inesperada con Clara había despertado sentimientos que creía muertos hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, sintió un destello de esperanza.
una pequeña luz al final del túnel oscuro en el que se había convertido su vida. Doña Elena y Fernando observaban la escena desde lejos, intercambiando miradas significativas. No podían saberlo, pero estaban presenciando el inicio de un viaje que cambiaría no solo la vida de Alejandro y Clara, sino también la de todos a su alrededor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el patio del orfanato con un brillo dorado, Alejandro permaneció sentado junto a Clara, ambos dibujando en silencio. En ese momento de paz compartida, las semillas de una nueva historia estaban siendo plantadas, listas para florecer como los girasoles que tanto significaban para ambos. En las semanas que siguieron a la visita al orfanato, Alejandro se encontró sumergido en una turbulencia de emociones que hacía mucho no experimentaba. La imagen de Clara, con sus ojos profundos y su dibujo de girasoles, permanecía vívida en su mente, despertando sentimientos largamente dormidos. Una mañana de sábado, Alejandro despertó con una idea fija. Necesitaba volver al hogar Esperanza. Sin darse tiempo para dudar, cogió las llaves del coche y partió. El trayecto, que antes parecía tan largo e intimidante, ahora pasaba como una mancha mientras su mente se llenaba de expectativas y ansiedad. Al llegar al orfanato fue recibido por doña Elena, que no ocultó su sorpresa al verlo. «Alejandro, qué placer tenerte aquí de nuevo», sonrió, genuinamente feliz con su presencia. «Buenos días, doña Elena», respondió Alejandro con un ligero nerviosismo en su voz. Me gustaría ver a Clara, si es posible». La sonrisa de doña Elena se amplió. «Claro, está en el jardín trasero. Ven, te llevaré hasta allí». Mientras caminaban, doña Elena comentó: «Sabes, desde tu visita Clara ha estado diferente, más abierta, incluso sonríe de vez en cuando. Lo que sea que haya pasado entre ustedes, le ha hecho bien». Las palabras de la directora tocaron profundamente a Alejandro. La idea de que pudiera tener un impacto positivo en la vida de alguien, especialmente en la de un niño, era algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al llegar al jardín, vieron a Clara sentada bajo un árbol, concentrada en su cuaderno de dibujo. Alejandro se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Hola, Clara», dijo suavemente. La niña levantó la mirada y por un breve momento, Alejandro vio un destello de alegría en sus ojos antes de que ella recuperara su expresión reservada habitual. «Hola», respondió en voz baja. Alejandro se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Qué estás dibujando hoy?» Clara dudó un momento antes de mostrar el cuaderno. Era un dibujo de un campo de girasoles, con una figura solitaria en el centro. «¿Eres tú?», preguntó Alejandro con delicadeza. Clara asintió. «A veces imagino cómo sería estar en un lugar así, lejos de aquí». La honestidad cruda de la niña conmovió profundamente a Alejandro. «Sabes», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «yo solía tener un campo de girasoles en mi casa de campo. Tal vez algún día pueda llevarte a verlo». Los ojos de Clara se iluminaron por un instante, pero enseguida bajó la mirada. «La gente siempre promete cosas, pero nunca las cumple», murmuró. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. «Clara, te prometo que, si es posible, te llevaré a ver los girasoles. Y yo siempre cumplo mis promesas». La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por doña Elena. «Alejandro, ¿puedo hablar contigo un momento?». Él se levantó, prometiéndole a Clara que volvería pronto. Siguió a doña Elena hasta su oficina, donde ella cerró la puerta con una expresión seria. «Alejandro, aprecio mucho tu interés en Clara, pero necesito ser honesta contigo», comenzó. «Su historia es complicada». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». Doña Elena suspiró profundamente. «Clara llegó aquí hace 2 años, como te conté. Fue encontrada sola en una plaza, sosteniendo solo una muñeca vieja. No sabíamos nada sobre su familia o de dónde venía». Alejandro escuchó atentamente, sintiendo una creciente preocupación. «Con el tiempo», continuó doña Elena, «descubrimos que había escapado de una situación de
negligencia severa. Los detalles son confusos, pero parece que pasó por experiencias traumáticas antes de llegar aquí. Alejandro sintió una ola de protección surgir dentro de él. Ella está segura ahora, ¿verdad? Sí, absolutamente, aseguró doña Elena. Pero el trauma dejó marcas. Clara tiene dificultad para confiar en las personas y para expresarse. El hecho de que se haya abierto contigo, aunque sea un poco, es bastante significativo. Alejandro procesó la información en silencio. La idea de que Clara hubiera pasado por situaciones difíciles lo afectaba más de lo que esperaba. Hay algo más, añadió doña Elena vacilante. Recientemente comenzamos a recibir cartas anónimas sobre Clara, alguien que afirma conocer su pasado y quiere ayudar. No sabemos si es confiable, pero estamos investigando. Alejandro sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Tienen alguna idea de quién podría ser? Doña Elena negó con la cabeza. Desafortunadamente no. Las cartas siempre son dejadas en el buzón sin remitente. Mencionan a una mujer llamada Ana, que supuestamente conocía a Clara antes de que viniera aquí. Alejandro absorbió la información, su mente ya trabajando en las posibilidades. ¿Puedo ayudar de alguna manera? Tal vez con recursos para investigar. Doña Elena sonrió agradecida. Tu ayuda sería muy bienvenida, Alejandro. Pero recuerda, Clara es una niña frágil. Cualquier interacción con ella debe ser cuidadosa y gradual. Alejandro asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. Lo entiendo, prometo ser cauteloso. Al salir de la oficina, Alejandro encontró a Clara todavía sentada bajo el árbol. Se acercó sintiendo un nuevo peso de responsabilidad. Clara, llamó suavemente. Es casi la hora del almuerzo. ¿Qué tal si dibujamos un poco más antes? ¿De qué me vaya? La niña asintió en silencio, moviéndose un poco para hacer espacio a Alejandro. Mientras dibujaban lado a lado, Alejandro sintió cómo crecía dentro de él una determinación. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a ayudar a Clara, a protegerla de cualquier mal que pudiera amenazarla. Esa tarde, al dejar el orfanato, Alejandro llevaba consigo no solo un nuevo dibujo de Clara, sino también una misión. Iba a descubrir la verdad detrás de las misteriosas cartas y del pasado nebuloso de la niña, y en el proceso, tal vez podría finalmente llenar el vacío en su propio corazón. Mientras conducía de regreso a casa, Alejandro no podía imaginar los giros que le esperaban. El destino había entrelazado su vida con la de Clara de una manera que ninguno de los dos podría prever, y los eventos que seguirían pondrían a prueba no solo su determinación, sino también su capacidad de amar y confiar nuevamente. En las semanas que siguieron, Alejandro se sumergió de lleno en dos misiones: desentrañar el misterio detrás de las cartas anónimas sobre Clara y reformar su propia vida. Sus visitas al Hogar Esperanza se volvieron regulares, siempre los sábados, y comenzó a notar cambios sutiles pero significativos, tanto en Clara como en sí mismo. La niña, antes tan reservada, ahora lo recibía con una pequeña sonrisa, sus ojos iluminándose al verlo llegar. Alejandro, por su parte, se sentía revitalizado en cada visita, como si la presencia de Clara estuviera llenando lentamente el vacío en su corazón. Una tarde soleada de sábado, Alejandro llegó al Hogar Esperanza con una sorpresa: un conjunto de lápices de colores profesionales que sabía que Clara adoraría. Al entrar en el patio, la encontró sentada en su lugar habitual bajo el árbol, pero algo era diferente. Clara sostenía firmemente una muñeca vieja y desgastada, sus ojos fijos en el juguete con una intensidad que Alejandro nunca había visto antes. «Hola, Clara», llamó suavemente acercándose. «Veo que tienes una amiga hoy». Clara levantó la vista, una mezcla de emociones pasando por su rostro. «Esta es Luna», dijo en voz baja, presentando la muñeca. «Ella es lo único que tengo de mi vida antes de estar aquí». Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Era la primera vez que Clara mencionaba algo sobre su pasado. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Luna parece ser una amiga muy especial», comentó gentilmente. Clara asintió, sus dedos acariciando suavemente el pelo enredado de la muñeca.
Ella me protege, susurró la niña, tan bajo que Alejandro apenas pudo escuchar. ¿Te protege?, preguntó Alejandro, con cuidado de no presionar demasiado. Clara guardó silencio por un largo momento, como si debatiera internamente si debía continuar. Finalmente, habló. Antes de venir aquí había gente mala. Luna me ayudaba a ser valiente. Alejandro sintió una ola de protección y rabia levantarse dentro de él. ¿Quién podría haber lastimado a esta niña inocente? Respiró profundamente, controlando sus emociones para no asustar a Clara. Fuiste muy valiente, Clara, dijo suavemente. Y lo sigues siendo. Sabes que ahora tienes más personas para protegerte. Me gustaría ser una de ellas, si me lo permites. Clara lo miró, sus grandes ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Prometes que no te irás? ¿Como los demás? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sabía el peso de esa promesa, especialmente considerando su propio pasado de pérdidas. Pero al mirar a Clara, sintió una certeza que no había experimentado en años. Te lo prometo, Clara, dijo con firmeza. Estaré aquí siempre que me necesites. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Clara, iluminando sus ojos de una manera que Alejandro nunca había visto antes. En ese momento, supo que haría cualquier cosa por cumplir esa promesa. Más tarde esa noche, después de regresar a casa, Alejandro no podía sacar la conversación con Clara de su cabeza. Decidido a descubrir más sobre el pasado de la niña, llamó a Fernando. «Alejandro, ¿todo bien?». La voz somnolienta de Fernando respondió después de unos tonos. «Fernando, perdona por llamar tan tarde, pero necesito tu ayuda», dijo Alejandro, la urgencia evidente en su voz. «¿Recuerdas esas cartas anónimas sobre Clara? Necesitamos descubrir quién las está enviando». Fernando, ahora completamente despierto, respondió con preocupación. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Descubriste algo?». Alejandro dudó un momento antes de continuar. Clara mencionó algo sobre su pasado hoy. «Fernando, creo que pasó por cosas terribles antes de llegar al orfanato. Necesitamos saber más para poder ayudarla adecuadamente». «Entiendo», dijo Fernando, su voz ahora seria. «Tengo algunos contactos en la policía que pueden ayudarnos a investigar discretamente. Haré algunas llamadas mañana por la mañana». «Gracias, amigo», respondió Alejandro, sintiéndose un poco más aliviado. «Esto significa mucho para mí». Después de colgar, Alejandro caminó hasta la ventana de su oficina, observando la ciudad iluminada abajo. Sus pensamientos vagaron hacia Lucía y Sofía. ¿Qué pensarían ellas de todo esto? Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto para honrar sus memorias. A la mañana siguiente, Alejandro fue despertado por el insistente tono de su celular. Era Fernando. «Alejandro, necesitas ver esto». La voz de Fernando sonaba agitada. «Llegó otra carta al orfanato. Doña Elena acaba de llamarme». Alejandro sintió su corazón acelerarse. «¿Qué dice la carta?». «Es sobre Clara», respondió Fernando. «La carta menciona a una mujer llamada Ana Luisa Sánchez. Aparentemente, ella era trabajadora social e intentó ayudar a Clara antes de que la llevaran al orfanato. La carta dice que Ana tiene información crucial sobre el pasado de Clara». Alejandro procesó la información rápidamente. «Necesitamos encontrar a esa Ana Luisa. Ella podría ser la clave para entender todo esto». «Ya estoy trabajando en eso», aseguró Fernando. «Pero Alejandro, hay algo más. La carta te menciona a ti». «¿Qué?», exclamó Alejandro sorprendido. «¿Cómo es eso?». Fernando dudó antes de continuar. «La carta dice que tú podrías ser la persona adecuada para darle a Clara el hogar que se merece. Alejandro, quien quiera que esté enviando estas cartas, parece conocer no solo el pasado de Clara, sino también tu reciente involucramiento con ella». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien estuviera observando su interacción con Clara era perturbadora, pero al mismo tiempo intrigante. ¿Quién podría estar detrás de todo esto? «Fernando, necesitamos acelerar esta investigación», dijo Alejandro con voz llena de determinación.
Clara merece saber la verdad sobre su pasado, y yo necesito entender por qué me he visto envuelto en esto. Mientras colgaba el teléfono, Alejandro sintió una mezcla de aprensión y esperanza. El misterio en torno a Clara se estaba profundizando, pero con cada nueva revelación se sentía más decidido a protegerla y tal vez encontrar la redención que no sabía que estaba buscando. El día apenas había comenzado y Alejandro ya sabía que sería un punto de inflexión en su camino. Las sombras del pasado de Clara estaban empezando a revelarse y con ellas nuevas posibilidades para el futuro de ambos. Los días que siguieron al descubrimiento de la última carta anónima fueron un torbellino de emociones y actividades para Alejandro. Se encontraba dividido entre su creciente deseo de proteger a Clara y la necesidad de desentrañar el misterio que la rodeaba. Cada visita al orfanato traía nuevos descubrimientos, tanto sobre la niña como sobre sí mismo. Una tarde particularmente soleada, Alejandro llegó al Hogar Esperanza con el corazón pesado. La información que Fernando había conseguido sobre Ana Luisa Sánchez era escasa, pero intrigante. Aparentemente, ella había dejado su puesto como trabajadora social hacía unos 3 años, justo después del caso de Clara, y desde entonces vivía una vida recluida. Al entrar en el patio, Alejandro vio a Clara sentada en su lugar habitual, pero algo en su postura lo alarmó. La niña estaba encogida, abrazando a Luna con fuerza, sus ojos rojos e hinchados. «Clara», llamó Alejandro suavemente, acercándose. «¿Estás bien?». La niña levantó la mirada, y Alejandro vio en sus ojos una mezcla de miedo y tristeza que le partió el corazón. «Ellos sí quieren llevarme lejos», susurró Clara con la voz temblorosa. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Quién quiere llevarte lejos, Clara?». «Una familia», respondió ella, apretando a Luna aún más contra su pecho. «Doña Elena me dijo que vinieron a verme ayer y quieren adoptarme». Alejandro luchó por mantener la compostura. La idea de que Clara fuera llevada por extraños lo aterrorizaba, pero sabía que debía ser fuerte por ella. «Clara, ¿conoces a esa familia?», preguntó gentilmente, sentándose a su lado. La niña negó con la cabeza. «No quiero conocerlos, no quiero irme». Dudó un momento antes de añadir en un susurro, «Quiero quedarme contigo». Las palabras de Clara impactaron a Alejandro como un rayo. Sintió una oleada de emociones que no había experimentado en años: protección, cariño y sorprendentemente amor. En ese momento, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Clara», dijo con voz firme pero suave, «te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte segura y feliz. ¿Confías en mí?». Clara asintió lentamente, sus grandes ojos marrones fijos en los de Alejandro. «Entonces necesito que seas valiente un poco más, ¿de acuerdo? Voy a hablar con doña Elena y averiguar más sobre esta situación. Prometo que volveré para contarte todo». Con una última mirada reconfortante a Clara, Alejandro se dirigió a la oficina de doña Elena. Su corazón latía acelerado, su mente un caos de pensamientos y emociones. «Alejandro», doña Elena lo saludó con una sonrisa tensa. «Imagino que Clara te haya contado sobre los posibles adoptantes». Alejandro asintió, tratando de mantener la calma. «Doña Elena, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué Clara no los ha conocido todavía?». La directora suspiró profundamente. «Es una situación complicada, Alejandro. La familia en cuestión alega ser parientes lejanos de Clara. Descubrieron sobre ella tras un reportaje local sobre el orfanato e iniciaron el proceso para reclamar su custodia». Alejandro sintió que su estómago se revolvía. «¿Y ustedes les creen?». «Estamos investigando», respondió doña Elena. «Pero debes entender, Alejandro, si realmente son parientes de Clara, tendrán prioridad en el proceso de adopción». Alejandro cerró los ojos por un momento, reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. ¿Y si yo quisiera adoptar a Clara?». Doña Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Alejandro, entiendo tu apego a Clara, pero una adopción es un proceso serio y complejo. Además, con esta familia reclamando parentesco». «Lo sé, no será fácil», la interrumpió Alejandro, su voz llena de determinación.
Pero, doña Elena, en los últimos meses, Clara ha devuelto la luz a mi vida. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras se la llevan unos desconocidos, familia o no. O, doña Elena lo estudió durante un largo momento antes de hablar. Alejandro, si realmente estás considerando esto, tendrás que pasar por evaluaciones rigurosas. Tu historial de trauma, el aislamiento de los últimos años, todo será considerado. Alejandro asintió sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. Lo entiendo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Muy bien, dijo doña Elena, su expresión suavizándose. Iniciaré el proceso y te pondré en contacto con nuestro equipo legal. Pero Alejandro, por favor, sé cauteloso. No le crees expectativas a Clara hasta que tengamos más certeza sobre cómo se desarrollará esto. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Al salir de la oficina, se encontró con Fernando, que acababa de llegar al orfanato. «Alejandro, qué bien que te encontré», exclamó Fernando, su rostro serio. «Conseguí más información sobre Ana Luisa Sánchez». «¿Qué has descubierto?», preguntó Alejandro ansiosamente. Fernando miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Está viviendo en un pueblo pequeño a unas horas de aquí. Alejandro, creo que deberíamos ir a hablar con ella en persona. Podría tener las respuestas que estamos buscando». Alejandro sintió una oleada de adrenalina. «Vamos mañana», decidió. «Cuanto antes resolvamos este misterio, mejor para Clara». Mientras caminaban de regreso al patio, Alejandro compartió con Fernando su decisión de intentar adoptar a Clara. Su amigo lo escuchó en silencio, con una mezcla de preocupación y admiración en su mirada. «Alejandro, ¿estás seguro de esto?», preguntó Fernando finalmente. «Es una gran responsabilidad». Alejandro se detuvo mirando a Clara, que aún estaba sentada bajo el árbol. «Lo estoy, Fernando. Por primera vez en años, estoy seguro de algo». Esa noche, al regresar a casa, Alejandro se encontró mirando las fotos de Lucía y Sofía. «¿Qué pensarían ustedes de esto?», murmuró hacia las imágenes sonrientes. Por primera vez, el silencio que siguió no le pareció opresivo. En cambio, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras se preparaba para dormir, su mente llena de pensamientos sobre el futuro incierto que lo esperaba, Alejandro sabía una cosa con certeza. Su vida estaba a punto de cambiar drásticamente y estaba listo para enfrentar lo que viniera, por Clara y por sí mismo. El amanecer encontró a Alejandro y Fernando en la carretera, conduciendo hacia el pequeño pueblo donde supuestamente residía Ana Luisa Sánchez. El silencio dentro del coche era palpable, roto solo por algún comentario ocasional sobre la ruta o especulaciones sobre lo que podrían descubrir. Alejandro sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Cada kilómetro recorrido lo acercaba no solo a Ana Luisa, sino potencialmente a las respuestas que podrían cambiar el futuro de Clara y el suyo propio. «Alejandro», rompió el silencio Fernando con un tono serio, «¿has pensado en lo que harás si descubrimos algo complicado sobre el pasado de Clara?» Alejandro apretó el volante con los nudillos blancos. «Sea lo que sea, Fernando, no cambiará lo que siento por ella. Clara merece una oportunidad de ser feliz, de tener una familia». Fernando asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Sabes, nunca pensé que te vería así de nuevo. Es como si una parte del antiguo Alejandro hubiera vuelto». Las palabras de Fernando lo impactaron con fuerza. Era cierto. En los últimos meses se había sentido más vivo que en años. Clara había devuelto una luz que él pensaba que se había apagado para siempre. Después de algunas horas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo del interior, con calles arboladas y casas modestas. Siguiendo la información que Fernando había obtenido, se detuvieron frente a una casa de apariencia sencilla, con un pequeño jardín al frente. Alejandro respiró hondo antes de salir del coche. «Vamos», dijo, más para sí mismo que para Fernando. Se acercaron a la puerta y tocaron el timbre. Segundos que parecieron una eternidad pasaron antes de que la puerta se abriera, revelando a una mujer de mediana edad, con cabello gris y ojos cansados pero atentos. «¿Ana Luisa Sánchez?», preguntó Alejandro con vacilación.
La mujer los estudió por un momento antes de responder. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Alejandro intercambió una mirada rápida con Fernando antes de continuar. Mi nombre es Alejandro Martínez y este es mi amigo Fernando López. Nos gustaría hablar con usted sobre Clara. El nombre de la niña causó una reacción inmediata en Ana Luisa. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. ¿Cómo saben ustedes sobre Clara?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Por favor, señora Sánchez, imploró Alejandro. Necesitamos entender qué pasó. Clara está en el Hogar Esperanza ahora, y yo quiero ayudarla. Ana. Luisa los observó por unos segundos más antes de abrir más la puerta. Entren, dijo finalmente. Creo que es hora de que algunas verdades salgan a la luz. Siguieron a Ana Luisa hasta una sala modesta pero acogedora. Fotos de niños sonrientes decoraban las paredes. Recuerdos, supuso Alejandro, de sus años como trabajadora social. Ana Luisa se sentó en un sillón, haciendo un gesto para que Alejandro y Fernando ocuparan el sofá frente a ella. Antes de comenzar, dijo con voz ahora firme, necesito saber exactamente cómo se involucraron con Clara. Alejandro entonces le contó sobre sus visitas al orfanato, el vínculo que había formado con Clara y su reciente decisión de intentar adoptarla. Ana Luisa escuchó atentamente, su expresión alternando entre preocupación y alivio. Entiendo, dijo cuando Alejandro terminó. Bueno, creo que merecen saber la verdad. Clara no es huérfana, no en el sentido tradicional. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quiere decir? Ana Luisa suspiró profundamente antes de continuar. La madre de Clara, Marina, era una mujer joven que luchaba contra la adicción a las drogas. Cuando Clara nació, Marina prometió recuperarse, pero la lucha era difícil. Durante años intenté ayudarlas, pero la situación solo empeoraba. Alejandro y Fernando escuchaban en silencio, absorbiendo cada palabra. Un día, continuó, Ana Luisa, con la voz quebrada por la emoción, recibí una llamada desesperada de Marina. Decía que no podía más, que Clara merecía algo mejor. Cuando llegué a su apartamento, Marina había partido dejando solo una nota, pidiéndome que cuidara de Clara. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó después? Debería haber llevado a Clara directamente al sistema de adopción, admitió Ana Luisa, pero no pude. Pasé meses cuidándola, intentando localizar a algún familiar que pudiera hacerse cargo de ella. Cuando finalmente encontré a una tía lejana de Marina, pensé que lo había resuelto todo. Pero no fue así, dedujo Fernando. Ana, Luisa movió la cabeza con tristeza. No, la tía se quedó con Clara solo unas semanas antes de desaparecer con la niña. Perdí mi trabajo por la forma en que manejé el caso, pero nunca dejé de buscar a Clara. Cuando finalmente la encontré, ya estaba en el Hogar Esperanza. Alejandro procesaba toda esa información, su corazón pesado por el sufrimiento que Clara había enfrentado en su corta vida. ¿Y las cartas anónimas? ¿Fuiste tú quien las envió? Ana Luisa asintió. Sí, quería ayudar a Clara, pero sabía que mi participación directa podría complicar las cosas. Cuando vi la conexión que formaste con ella, Alejandro, sentí que finalmente había encontrado a alguien que podría darle a Clara el hogar y el amor que siempre mereció. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Su mente daba vueltas con todas las revelaciones. Finalmente, se volvió hacia Ana Luisa. ¿Qué pasó con Marina?, preguntó suavemente. Ana Luisa bajó la mirada. No estoy segura. Hay rumores de que logró recuperarse y está viviendo en otra región, pero nunca pude confirmarlo. Alejandro asintió, absorbiendo la información. Él intercambió una mirada con Fernando antes de volverse hacia Ana Luisa. Gracias por contarnos todo esto. Ahora más que nunca, estoy decidido a darle a Clara el hogar que se merece. Ana Luisa lo estudió durante un largo momento antes de sonreír levemente. Creo en ti, Alejandro, y si necesitas cualquier cosa, cualquier información que pueda ayudar en el proceso de adopción, estaré aquí. Al salir de la casa de Ana Luisa,
Alejandro se sentía emocionalmente agotado, pero también lleno de un nuevo propósito. El pasado de Clara era complicado, pero eso solo lo hacía querer protegerla y amarla aún más. ¿Y ahora?, preguntó Fernando mientras subían al coche. Alejandro miró hacia el horizonte, el sol comenzando a ponerse, pintando el cielo de minones tonos anaranjados. Ahora, dijo con determinación, volvemos a Madrid. Tenemos una larga batalla por delante, pero estoy listo para enfrentarla. Por Clara. Mientras conducían de regreso, Alejandro sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente vivo, impulsado por un amor que nunca imaginó sentir de nuevo. Las semanas que siguieron a la visita a Ana Luisa fueron un torbellino de actividades para Alejandro. Se sumergió de lleno en el proceso de adopción, decidido a hacer todo bien por Clara. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que lo mantenían motivado. Una mañana soleada, encontró a Alejandro en su oficina en casa, rodeado de pilas de documentos. Había solicitado una licencia temporal de sus funciones en la empresa para dedicarse por completo al proceso de adopción. Fernando, sentado al otro lado de la mesa, revisaba algunos papeles. «Alejandro», llamó Fernando levantando la vista de un documento. «¿Estás seguro de esto? El juez va a cuestionar tu situación emocional de los últimos años». Alejandro suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Lo sé, Fernando, pero estoy preparado para enfrentarlo. Haré terapia, lo que sea necesario para demostrar que puedo ser un buen padre para Clara». Fernando asintió, con una sonrisa de aprobación en su rostro. «Me alegra oír eso. Sabes, verte así es como tener a mi viejo amigo de vuelta». Alejandro sonrió sintiendo una ola de gratitud por el apoyo incondicional de Fernando. Su mirada vagó hacia una foto de Lucía y Sofía en la estantería. «A veces me pregunto qué pensarían ellas de todo esto». «Estarían orgullosas, Alejandro», dijo Fernando suavemente. «Estás honrando su memoria al abrir tu corazón de nuevo». El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono. Era doña Elena del orfanato. «Alejandro», su voz sonaba preocupada. «Tenemos una situación aquí. La familia que alega ser pariente de Clara están aquí e insisten en verla». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Estoy en camino», dijo, levantándose de inmediato. Durante el trayecto al orfanato, Alejandro luchaba por mantener la calma. Sabía que esa familia representaba un obstáculo significativo en sus planes de adoptar a Clara, pero estaba decidido a no dejarse desanimar. Al llegar al hogar Esperanza, Alejandro fue recibido por una escena tensa. En la oficina de doña Elena, una pareja de mediana edad discutía acaloradamente con la directora. Clara estaba sentada en un rincón, abrazando a Luna con fuerza, sus ojos abiertos de miedo. «Ah, Alejandro, qué bueno que llegaste», dijo doña Elena con evidente alivio en su voz. «Este es el señor y la señora Rodríguez. Alegan ser tíos segundos de Clara». El señor Rodríguez, un hombre corpulento con un bigote espeso, se volvió hacia Alejandro con una mirada desconfiada. «¿Y usted quién es?». Alejandro respiró hondo antes de responder. «Soy Alejandro Martínez. He estado visitando a Clara regularmente en los últimos meses y estoy en proceso de intentar adoptarla». La declaración causó un silencio momentáneo en la sala. La señora Rodríguez, una mujer delgada con el cabello teñido de rubio, fue la primera en reaccionar. «¿Adoptarla?», exclamó. «Pero Clara es nuestra sobrina. Tenemos derecho sobre ella». Alejandro sintió una ola de protección al ver el miedo en los ojos de Clara. Se acercó a ella, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. «Está todo bien, Clara», dijo suavemente. «Nadie te va a obligar a hacer algo que no quieras». Clara lo miró con confianza, relajándose visiblemente con su presencia. Doña Elena intervino con voz firme. «Señor, ya es Noira Rodríguez. Entiendo su posición, pero debemos considerar el bienestar de Clara por encima de todo. Ella ha estado con nosotros durante años y nunca mencionó a ningún familiar». El señor Rodríguez resopló. «Eso es porque no sabíamos de ella.
Solo descubrimos recientemente su existencia. Alejandro se levantó mirando fijamente a la pareja. Si me permiten preguntar, ¿por qué este repentino interés en Clara ahora? Los días que siguieron a la visita a Ana Luisa Sánchez fueron un torbellino de emociones y actividades para Alejandro. Armado con la nueva información sobre el pasado de Clara, se sumergió de lleno en el proceso de adopción, decidido a superar todos los obstáculos que se interpusieran en su camino. La primera parada fue la oficina de la doctora Camila Méndez, una abogada especializada en derecho de familia, recomendada por Fernando López. La oficina, ubicada en el centro de Minomesi, Madrid, emanaba una aura de profesionalismo y discreción. «Señor Martínez», lo saludó la doctora Camila, señalando una silla frente a ella. «Fernando me ha puesto al tanto de la situación. Debo decir que será un caso desafiante». Alejandro asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo entiendo, doctora Camila, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». La abogada lo estudió por un momento antes de continuar. «Bien, vayamos a los hechos. Tenemos dos grandes obstáculos. Primero, la familia que alega ser pariente de Clara. Segundo, su propia situación personal». «¿Cómo así?», preguntó Alejandro, sintiendo una punzada de ansiedad. «Señor Martínez, usted pasó por un trauma significativo hace algunos años. Su historial de aislamiento y el hecho de no tener experiencia previa como padre adoptivo serán cuestionados. Además, como empresario, su disponibilidad para cuidar de un niño puede ser puesta en duda». Alejandro sintió que su corazón se apretaba, pero se negó a dejarse abatir. «¿Qué podemos hacer?». La doctora Camila sonrió levemente, apreciando su determinación. «Primero vamos a investigar a fondo a esa supuesta familia de Clara. Si podemos demostrar que no tienen las condiciones o intenciones genuinas de cuidarla, tendremos una ventaja. En cuanto a tu situación, sugiero que comiences terapia de inmediato. Esto mostrará que estás comprometido en enfrentar tu pasado y prepararte para ser padre». Alejandro Martínez asintió de inmediato. La idea de la terapia lo asustaba un poco, pero haría cualquier cosa por Clara. «Además», continuó la doctora Camila Méndez, «sería bueno si pudiéramos demostrar que estás creando un ambiente estable y acogedor para Clara. ¿Qué tal si adaptas tu casa? ¿Quizás preparar una habitación para ella?». La sugerencia golpeó a Alejandro como un rayo. La habitación de Sofía, intacta durante años, apareció en su mente. ¿Sería capaz de transformarla? Al salir de la oficina de la doctora Camila Méndez, Alejandro se sintió a la vez decidido y aprensivo. Su próximo paso estaba claro. Necesitaba hablar con Clara. Al día siguiente, Alejandro llegó al Hogar Esperanza con el corazón pesado, pero resuelto. Encontró a Clara en su lugar habitual bajo el árbol, dibujando con los lápices que él le había regalado. «Hola, Clara», llamó suavemente, sentándose a su lado. La niña levantó la vista, una pequeña sonrisa iluminando su rostro. «Hola, Alejandro, mira lo que he dibujado». Mostró un dibujo de dos figuras tomadas de la mano, un hombre y una niña, frente a una casa con un jardín lleno de girasoles. Alejandro sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que las figuras eran él y Clara. «Está precioso, Clara», dijo, su voz cargada de emoción. «Escucha, necesito hablar contigo sobre algo importante». Clara bajó el dibujo, sus grandes ojos fijos en Alejandro con una mezcla de curiosidad y aprensión. Alejandro respiró hondo antes de continuar. «Clara, ¿recuerdas cuando me contaste sobre la familia que quería adoptarte? Bueno, me gustaría saber qué pensarías si yo intentara adoptarte». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, una miríada de emociones pasando por su rostro. Sorpresa, esperanza, miedo. ¿Tú quieres ser mi papá?», preguntó en un susurro. Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Sí, Clara, quiero mucho ser tu papá, pero necesito que entiendas, no será fácil. Habrá muchas personas haciendo preguntas, tal vez incluso intentando impedirlo. Puede tardar un poco. ¿Tú estarías dispuesta a pasar por esto conmigo?». Clara guardó silencio por un largo momento, sus ojos bajos fijos en Luna, la muñeca que siempre llevaba consigo.
Cuando finalmente miró a Alejandro, había una determinación en sus ojos que lo sorprendió. «Quiero que seas mi padre, Alejandro», dijo con una firmeza que le tocó el corazón. «No importa cuánto tiempo tarde». Alejandro no pudo contener las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Abrió los brazos y Clara se lanzó en ellos, abrazándolo con fuerza. En ese momento, bajo la sombra del viejo árbol en el patio del Hogar Esperanza, Alejandro sintió que, por primera vez en años, estaba verdaderamente en casa. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y actividades. Alejandro inició sus sesiones de terapia, enfrentando demonios que había enterrado durante años. Cada sesión era dolorosa, pero sentía que finalmente estaba comenzando a sanar viejas heridas. En casa, finalmente reunió el valor para entrar en la habitación de Sofía. Con el corazón pesado, pero lleno de un nuevo propósito, comenzó a transformar el espacio, no borrando los recuerdos de su hija, sino creando un lugar donde esos recuerdos pudieran coexistir con un nuevo comienzo para Clara. Mientras tanto, la doctora Camila Méndez trabajaba incansablemente en los aspectos legales del caso. La investigación sobre la supuesta familia de Clara reveló inconsistencias en sus afirmaciones, dándole a Alejandro una ventaja en el proceso. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Los medios locales, de alguna manera, se enteraron de la historia del empresario rico intentando adoptar a una huérfana, y pronto Alejandro se encontró en el centro de una tormenta mediática. Algunos lo pintaban como un héroe, otros cuestionaban sus motivaciones. En medio de todo este torbellino, Alejandro encontraba paz en sus visitas a Clara. Cada sonrisa de la niña, cada dibujo que orgullosamente le mostraba, renovaba su determinación. Una tarde particularmente difícil, después de una sesión de terapia emocionalmente agotadora, Alejandro llegó al orfanato para encontrar a Clara esperándolo con un nuevo dibujo. «¿Qué has dibujado hoy?», preguntó, sentándose a su lado. Clara le entregó el papel con una sonrisa tímida. Era un dibujo de ellos dos plantando girasoles juntos. «Es para cuando me vaya a vivir contigo», explicó. «¿Podemos plantar girasoles de verdad en el jardín?». Alejandro sintió su corazón llenarse de amor y determinación renovada. «Claro que sí, Clara», respondió, abrazándola. «Vamos a plantar el mayor campo de girasoles que Madrid haya visto». Mientras abrazaba a Clara, Alejandro hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a ella y al universo. No importaba cuán difícil fuera el camino por delante, lucharía con todas sus fuerzas para darle a esta niña el hogar y el amor que merecía. Juntos, plantarían no solo girasoles, sino raíces de una nueva familia, una nueva vida, un nuevo comienzo. El otoño llegó a Madrid, trayendo consigo vientos de cambio. Las hojas de los árboles comenzaban a dorarse, reflejando las transformaciones que ocurrían en la vida de Alejandro y Clara. 3 meses habían pasado desde que Alejandro iniciara el proceso de adopción, y cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. Una fresca mañana de sábado, Alejandro estaba en la habitación que preparaba para Clara, dando los toques finales. Las paredes, antes de un rosa claro, ahora lucían un suave tono amarillo, recordando el color de los girasoles que tanto significaban para ambos. En una estantería cuidadosamente colocada, puso algunos de los juguetes de Sofía, mezclándolos con nuevos regalos para Clara. Era una fusión del pasado y del futuro, un símbolo de la nueva familia que esperaba construir. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Bajando las escaleras, Alejandro se preguntaba quién podría ser. Al abrir la puerta, se encontró con Fernando, su rostro una mezcla de preocupación y urgencia. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo Fernando, entrando rápidamente. «Ha pasado algo que necesitas saber». Sintiendo un nudo en el estómago, Alejandro guió a su amigo hasta la sala de estar. «¿Qué ha pasado, Fernando? ¿Es sobre el proceso de adopción?». Fernando respiró hondo antes de responder. «Es sobre la madre de Clara, Marina. Ella ha reaparecido». Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Cómo es eso? ¿Dónde? ¿Cuándo?».
Se puso en contacto con el Hogar Esperanza anoche, explicó Fernando. Aparentemente, completó un programa de rehabilitación y está reclamando la custodia de Clara. El mundo de Alejandro pareció girar. Todos los progresos, todas las esperanzas que había construido en los últimos meses, de repente parecían desmoronarse. «Esto no puede estar pasando», murmuró Alejandro, pasándose las manos por el cabello en frustración. «¿Qué significa esto para el proceso de adopción?» Fernando puso una mano reconfortante en el hombro de su amigo. «No voy a mentirte, Alejandro. Esto complica las cosas. Pero no te rindas todavía. Llamé a la doctora Camila en cuanto lo supe, y ella ya está trabajando en el caso». Alejandro asintió mecánicamente, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. «¿Y Clara? ¿Ella ya lo sabe?» «Aún no», respondió Fernando. Doña Elena pensó que era mejor esperar hasta tener más información. Ella quiere que estés presente cuando le cuenten a Clara. Las siguientes horas fueron un borrón para Alejandro. Él y Fernando se dirigieron al Hogar Esperanza, donde se reunieron con doña Elena y la doctora Camila. La abogada explicó la situación legal. Legalmente, Marina tiene prioridad en la custodia de Clara, al ser la madre biológica, comenzó la doctora Camila. Sin embargo, considerando el historial de abandono y el tiempo que Clara pasó en el orfanato, tenemos argumentos para impugnar. Además, necesitaremos evaluar si Marina está realmente en condiciones de cuidar de Clara. Alejandro escuchaba todo en un estado de shock. La idea de perder a Clara era insoportable, pero tampoco podía ignorar el hecho de que Marina era la madre biológica de la niña. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con la voz ronca por la emoción. «Primero necesitamos hablar con Clara», dijo doña Elena gentilmente. «Ella merece saber la verdad, y su reacción será importante para el proceso». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Yo hablo con ella», dijo. «Ella confía en mí. Necesito ser yo quien se lo cuente». Minutos después, Alejandro se encontraba en el patio del orfanato, Clara sentada a su lado bajo el viejo árbol que había sido testigo de tantos momentos entre ellos. La niña notó inmediatamente que algo andaba mal. «Alejandro, ¿estás triste?», preguntó, sus grandes ojos llenos de preocupación. Alejandro respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Clara, ¿recuerdas cuando hablamos de tu mamá? ¿De cómo no pudo cuidarte?». Clara asintió lentamente, apretando a Luna contra su pecho. «Bueno», continuó Alejandro con voz suave, «tu mamá ha vuelto, quiere verte». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Sorpresa, miedo, confusión. «¿Ella quiere llevarme con ella?», preguntó Clara con la voz temblorosa. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. «Quiere intentar cuidarte de nuevo. Pero Clara, quiero que sepas, no importa lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti. Siempre». Clara se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Cuando volvió a hablar, su voz era débil, casi un susurro. «Pero, ¿y si quiero quedarme contigo?». Alejandro abrazó a Clara con fuerza, luchando contra sus propias lágrimas. «Lucharemos por eso, Clara. Juntos. Prometo que haré todo lo posible para que estemos juntos». En los días siguientes, la vida de Alejandro se convirtió en una montaña rusa emocional. Marina fue autorizada a tener visitas supervisadas con Clara en el orfanato. Alejandro, aunque destrozado por dentro, sabía que debía apoyar lo que fuera mejor para Clara. Durante una de esas visitas, Alejandro observaba desde lejos mientras Marina interactuaba con Clara. El parecido entre madre e hija era innegable, y había momentos en los que Clara sonreía de una manera que Alejandro nunca había visto antes. Fue en ese momento que la doctora Camila se acercó a él con una expresión seria. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo en voz baja. «Hemos descubierto algo sobre Marina que podría cambiarlo todo». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?». «Parece que Marina no está tan recuperada como afirma», explicó la doctora Camila. «Tenemos pruebas de que todavía lucha contra la adicción. Además, hay indicios de que podría estar siendo presionada por terceros para reclamar la custodia de Clara».
La mente de Alejandro daba vueltas con las implicaciones de esa información. Por un lado, esto podría fortalecer su caso para adoptar a Clara. Por otro, significaba que la niña podría estar en peligro si era entregada a su madre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sus ojos volviendo a Clara y Marina. La doctora Camila suspiró. «Necesitamos presentar estas pruebas al juez, pero Alejandro, debes estar preparado. Esto podría ponerse feo. Marina probablemente luchará con uñas y dientes». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, posiblemente incluso cruel, pero al mirar a Clara, viendo su sonrisa vacilante mientras interactuaba con la madre que apenas conocía, Alejandro supo que haría cualquier cosa para protegerla. «Haz lo que sea necesario», le dijo a la doctora Camila con voz firme. «No importa el costo, no importa cuánto tiempo lleve. Voy a luchar por Clara hasta el final». Mientras el sol se ponía sobre el hogar Esperanza, proyectando largas sombras, en el patio, Alejandro se preparaba para la batalla más importante de su vida. Una batalla no solo por el derecho de ser padre, sino por el futuro y la felicidad de una niña que había capturado su corazón y le había dado una nueva razón para vivir. Las semanas que siguieron a la revelación sobre Marina fueron un torbellino de actividades legales, emocionales y logísticas. El proceso de adopción, que ya era complejo, se había convertido en una verdadera batalla jurídica. Alejandro se encontró dividiendo su tiempo entre largas reuniones con la doctora Camila, visitas al hogar Esperanza para ver a Clara y sesiones de terapia cada vez más intensas para lidiar con el estrés de la situación. Una mañana particularmente tensa, Alejandro se encontraba en el tribunal, esperando el inicio de una audiencia crucial. La doctora Camila estaba a su lado, revisando notas de última hora, mientras que al otro lado de la sala, Marina y su abogado conversaban en voz baja. «Recuerde», susurró la doctora Camila a Alejandro, «mantenga la calma, no importa lo que pase. El juez estará observando cada una de sus reacciones». Alejandro asintió, sintiendo el peso del traje que rara vez había usado en los últimos años. Se ajustó la corbata, un regalo de Clara, amarilla con pequeños girasoles, sintiéndola como un talismán de buena suerte. El juez entró en la sala y todos se levantaron. El doctor Antonio Méndez, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces, miró alrededor de la sala antes de comenzar los procedimientos. «Estamos aquí hoy para discutir el caso de la custodia de la menor Clara Sánchez», anunció. «Tenemos por un lado a la señora Marina Sánchez, madre biológica, solicitando la reversión de la pérdida de la custodia, y por el otro, al señor Alejandro Martínez, quien ha iniciado un proceso de adopción. Comencemos escuchando a las partes». El abogado de Marina fue el primero en hablar. Pintó un cuadro conmovedor de una madre arrepentida que había superado sus demonios y ahora estaba lista para retomar su papel maternal. Alejandro tuvo que esforzarse para mantener la compostura mientras escuchaba las alegaciones, algunas de las cuales sabía que eran, en el mejor de los casos, exageradas. Cuando llegó el turno de la doctora Camila, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Ella se levantó con una postura confiada. «Señoría», comenzó, «aunque reconocemos el deseo de la señora Sánchez de reconectarse con su hija, debemos considerar primordialmente el bienestar de Clara. En los últimos meses, mi cliente, el señor Martínez, ha proporcionado estabilidad emocional y afectiva que Clara nunca había experimentado antes». La doctora Camila presentó entonces evidencias meticulosamente recopiladas, informes del Hogar Esperanza que mostraban el progreso de Clara desde que Alejandro comenzó a visitarla regularmente, evaluaciones psicológicas que atestiguaban el fuerte vínculo entre ambos, y más crucialmente, pruebas que cuestionaban la recuperación total de Marina. Además, continuó la doctora Camila, tenemos razones para creer que la señora Sánchez podría estar siendo presionada para buscar la custodia de Clara. Esta última declaración causó un murmullo en la sala. El abogado de Marina se levantó inmediatamente para protestar, pero el juez lo silenció con un gesto.
Estas son acusaciones serias, doctora Méndez, dijo el juez con una expresión grave. ¿Tiene pruebas que las respalden? Sí, su señoría, respondió la doctora Camila entregando una carpeta al juez. Estos documentos muestran patrones sospechosos de comunicación y transacciones financieras que involucran a la señora Sánchez en las últimas semanas. El juez examinó los documentos en silencio. Su rostro no reveló ninguna emoción. Finalmente miró a Marina. Señora Sánchez, ¿le gustaría responder a estas acusaciones? Marina, que hasta entonces había mantenido una expresión tranquila, parecía ahora agitada. Susurró furiosamente con su abogado antes de levantarse. Su señoría, comenzó con voz temblorosa, yo solo quiero recuperar a mi hija. Cometí errores en el pasado, pero he cambiado. Clara pertenece a su verdadera familia. Alejandro sintió un pinchazo en el corazón al escuchar esas palabras. Sabía que, biológicamente, no era el padre de Mimi Cindy, Clara, pero en los últimos meses se había convertido en más padre de lo que jamás imaginó posible. El juez reflexionó por un momento antes de hablar. Dada la complejidad de este caso y las nuevas pruebas presentadas, no puedo tomar una decisión final hoy. Ordeno una investigación más profunda sobre las circunstancias de la señora Sánchez y una evaluación psicológica de Clara para determinar lo que es mejor para ella. Alejandro sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, el juez no había otorgado inmediatamente la custodia a Marina. Por otro, esto significaba que la incertidumbre continuaría por más tiempo. Al salir del tribunal, Alejandro fue abordado por periodistas. El caso había atraído la atención de los medios locales, y los flashes de las cámaras y los micrófonos se apresuraron hacia él. Señor Martínez, ¿cómo se siente acerca del aplazamiento de la decisión? ¿Cree que tiene posibilidades? Contra la madre biológica. ¿Por qué está tan decidido a adoptar a Clara? Alejandro sintió que la doctora Camila lo llevaba suavemente lejos de la multitud, pero antes de entrar al coche, se volvió e hizo una breve declaración. Clara merece un hogar estable y amoroso. Es todo lo que puedo decir en este momento. Gracias. Más tarde ese día, en el Hogar Esperanza, Alejandro se encontró nuevamente con Clara. La niña, sintiendo la tensión en el aire, estaba más callada de lo habitual. Alejandro, dijo, finalmente con una voz pequeña, ¿voy a tener que irme con mi mamá? Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. No lo sé todavía, Clara, pero te prometo que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Siempre. Clara lo abrazó fuerte y Alejandro sintió lágrimas silenciosas mojar su camisa. En ese momento se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Haría cualquier cosa para garantizar la felicidad y seguridad de Clara, incluso si eso significaba renunciar a sus propios deseos. Mientras el sol se ponía sobre el Hogar Esperanza, proyectando sombras doradas en el patio, Alejandro y Clara permanecieron abrazados, dos corazones unidos por la adversidad, esperando contra todo pronóstico un futuro juntos. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron una prueba de resistencia para Alejandro. Cada día traía una nueva ola de emociones, desafíos y, ocasionalmente, pequeñas victorias. La investigación ordenada por el juez estaba en marcha, y Alejandro se encontraba constantemente dividido entre la esperanza y el miedo. En una tarde particularmente tensa, Alejandro recibió una llamada inesperada de Fernando. «Alejandro, necesitas venir a mi oficina de inmediato». La voz de Fernando sonaba urgente. «Hemos descubierto algo sobre Marina que podría cambiar todo». Sin perder tiempo, Alejandro se dirigió a la oficina de su amigo. Al llegar encontró no solo a Fernando, sino también a la doctora Camila y, sorprendentemente, a Ana Luisa Sánchez. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, sintiendo la tensión en el aire. Ana Luisa fue la primera en hablar. «Alejandro, yo he descubierto algo sobre Marina, algo que debería haber notado hace años». Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras continuaba. Después de que Marina dejara a Clara, seguí investigando, tratando de entender qué había pasado realmente.
Recientemente conseguí acceso a algunos registros médicos antiguos y, Alejandro, Marina sufre de trastorno bipolar no tratado. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Los comportamientos erráticos de Marina en el pasado, su repentina decisión de abandonar a Clara y ahora su inesperada reaparición. Esto explica mucho, intervino la doctora Camila, y fortalece nuestro argumento de que Marina podría no estar en condiciones de cuidar adecuadamente a Clara. Fernando añadió: también hemos descubierto más sobre las personas que están presionando a Marina. Parece que son miembros de una organización religiosa que promete cura para dependientes químicos y personas con trastornos mentales. Probablemente vieron en Marina y Clara una oportunidad de publicidad. Alejandro procesaba toda esa información, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué hacemos ahora? La doctora Camila tomó la palabra. Vamos a presentar estas nuevas pruebas al juez. Pero Alejandro, necesitamos ser cuidadosos. No queremos demonizar a Marina. Ella es, después de todo, víctima de su propia condición. Lo que necesitamos mostrar es que, en este momento, tú estás más preparado para ofrecer a Clara el hogar estable que ella necesita. Alejandro asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. ¿Y qué hay de Clara? ¿Cómo le explicamos todo esto? Ana Luisa intervino. Me gustaría ayudar con eso, si me lo permiten. Tengo experiencia en tratar con niños en situaciones delicadas como esta. En los días siguientes, una serie de eventos se desarrolló rápidamente. Se programó una nueva audiencia, y esta vez, Alejandro se sentía más preparado, más decidido. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Alejandro vio a Marina entrar, luciendo pálida y agitada. Por un momento sus miradas se cruzaron y Alejandro vio en ella no a una adversaria, sino a una mujer luchando contra sus propios demonios. El juez escuchó las nuevas pruebas con atención. Cuando Marina fue llamada a declarar, su voz temblaba. «Yo solo quería a mi hija de vuelta», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pensé que podía arreglar todo, ser la madre que Clara merece, pero ahora no estoy segura de poder». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió una ola de compasión por Marina, entendiendo por primera vez la profundidad de su lucha. Cuando llegó su turno de hablar, Alejandro se levantó, sintiendo el peso del momento. «Señoría», comenzó con voz firme, «en los últimos meses he aprendido lo que significa amar incondicionalmente. Clara me enseñó eso. No estoy aquí para sacar a Marina de la vida de Clara. Estoy aquí porque creo que puedo ofrecer a Clara el hogar estable y amoroso que ella merece, mientras Marina recibe el apoyo y tratamiento que necesita». El juez escuchó atentamente, su expresión inescrutable. Después de considerar por unos momentos, hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. «Dada la complejidad de este caso y los nuevos hechos presentados, propongo una solución alternativa», dijo. «El señor Martínez recibirá la custodia provisional de Clara, con derechos de visita para la señora Sánchez, condicionados a que ella siga un plan de tratamiento. Revisaremos la situación en 6 meses». La sala estalló en murmullos. Alejandro sintió una ola de alivio y emoción invadirlo. Miró a Marina, que parecía una mezcla de tristeza y aceptación. Después de la audiencia en el pasillo del tribunal, Marina se acercó a Alejandro. «Cuida bien de ella», dijo suavemente. «Clara merece todo el amor del mundo». Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Prometo que la cuidaré, y tú siempre serás bienvenida en nuestras vidas, Marina. Clara merece conocer a su madre». Esa noche, cuando Alejandro fue a buscar a Clara al Hogar Esperanza para llevarla a casa por primera vez, la niña lo recibió con un abrazo fuerte. «¿Tata, me voy a casa?», preguntó, sus ojos brillando de esperanza. Alejandro sonrió, sintiendo lágrimas de alegría formarse en sus ojos. «Sí, Clara, nos vamos a casa». Mientras salían del orfanato, Clara sosteniendo firmemente la mano de Alejandro, y Luna, su inseparable muñeca, Alejandro sintió que finalmente estaba completo. El camino por delante aún estaría lleno de desafíos,
pero ahora los enfrentarían juntos, como una familia. 5 años habían pasado desde aquella noche de celebración en el jardín. El tiempo, como siempre, trajo cambios, desafíos y crecimiento para Alejandro y Clara. En una soleada mañana de domingo, Alejandro se despertó con el sonido de risas provenientes del jardín. Se levantó, con una sonrisa ya formándose en su rostro, sabiendo exactamente lo que encontraría. Al llegar a 1900, la terraza, vio a Clara, ahora con 13 años, corriendo entre los girasoles que habían plantado juntos. Su cabello castaño, ahora más largo, brillaba bajo el sol, y sus ojos, antes tan llenos de tristeza, ahora rebosaban de alegría. «Papá», gritó al verlo, «ven a ver, los nuevos girasoles están abriéndose». Alejandro bajó los escalones, sintiendo el rocío de la mañana en sus pies descalzos. Se unió a Clara, maravillándose con las flores que se abrían hacia el sol naciente. «Son hermosos», dijo, abrazando a Clara por los hombros. «Como tú». Clara sonrió, un poco tímida con el elogio, como siempre ocurría. A pesar de todos los progresos que había hecho, aún había momentos en que la niña insegura del orfanato aparecía. «Papá», dijo después de un momento, «¿crees que a mamá le gustará el regalo que hicimos para ella?» Alejandro sintió que su corazón se calentaba. El regalo era un álbum de fotos que habían montado juntos, documentando los últimos 5 años de sus vidas. Era un regalo de cumpleaños para Marina, que ahora estaba estable en su tratamiento, y se había convertido en una presencia constante y positiva en la vida de Clara. «Estoy seguro de que le encantará», respondió Alejandro. «Está lleno de amor como tú». Más tarde ese día, Marina llegó para el almuerzo de su cumpleaños. Los años de tratamiento y el apoyo continuo habían hecho maravillas. Parecía más saludable y feliz de lo que Alejandro jamás la había visto. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», exclamó Clara, entregándole el álbum cuidadosamente envuelto. Marina abrió el regalo con cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hojeaba las páginas. Había fotos de Clara en su primer día de clase, después de la adopción, de vacaciones en la playa con Alejandro, de visitas al parque con Marina, de navidades y cumpleaños celebrados juntos. «Es perfecto», susurró Marina abrazando a Clara. Miró a Alejandro por encima del hombro de Clara, con una gratitud silenciosa en sus ojos. Mientras almorzaban en el jardín, rodeados por los girasoles en flor, Alejandro reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Hubo momentos difíciles, por supuesto, noches en las que Clara lloraba por pesadillas del pasado, días en los que la ansiedad de Marina le impedía visitarlos, momentos en los que Alejandro dudaba de su capacidad para ser un buen padre. Pero por cada desafío hubo una victoria. El primer A de Clara en matemáticas, una materia que antes la aterrorizaba. La primera vez que Marina logró pasar un fin de semana entero con ellos sin tener un episodio de ansiedad. El día en que Alejandro finalmente sintió que podía dejar las fotos de Lucía y Sofía en la sala de estar, ya no escondidas, sino como parte amada de su historia familiar expandida. «¿En qué estás pensando, papá?», preguntó Clara, sacando a Alejandro de sus pensamientos. Él sonrió mirando a su hija y a Marina. «Estoy pensando en lo afortunados que somos», respondió, «en cómo a veces las familias se forman en los lugares más inesperados». Marina asintió, con una suave sonrisa en sus labios. «Como los girasoles», dijo, «creciendo hacia la luz no importa dónde estén plantados». Después del almuerzo, mientras Clara le mostraba a Marina sus últimos dibujos, Alejandro se alejó un poco, caminando hasta el límite del jardín. Allí, en un pequeño cantero especial, crecían 3 girasoles solitarios. Los había plantado en memoria de Lucía, Sofía y de sus padres. Era su manera de incluirlos en esta nueva vida, de honrar el pasado mientras abrazaba el presente. «Espero que estén orgullosos», susurró a las flores. «Encontré mi camino de vuelta a la luz». De repente, sintió 2 pares de brazos envolviéndolo. Clara y Marina se habían unido a él en silencio. «¿Estás bien, papá?», preguntó Clara suavemente. Alejandro se volvió abrazándolas de vuelta. «Está más que bien», respondió.
Está perfecto. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, los tres permanecieron allí, unidos. Alejandro miró hacia el campo de girasoles que se extendía ante ellos, cada flor un testimonio de amor, perseverancia y esperanza. Pensó en cómo su vida había cambiado desde aquel día fatídico en el orfanato, cómo el vacío en su corazón había sido llenado no solo por Lucía, sino por una nueva comprensión de lo que significaba la familia. Cómo había aprendido a amar de nuevo, a confiar, a abrirse a las posibilidades que la vida ofrecía. Alejandro sabía que el futuro aún traería desafíos. Lucía estaba entrando en la adolescencia, con todas las complicaciones que eso implicaba. Marina todavía tendría días difíciles en su continua jornada de recuperación, y él mismo aún tenía momentos de duda y nostalgia. Pero al mirar a Lucía y a Marina, viendo el amor y la confianza en sus ojos, Alejandro sintió una profunda certeza. No importaba lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como una familia, como un campo de girasoles, siempre girándose hacia la luz, creciendo más fuertes cada día. «Vamos adentro», sugirió finalmente. «Creo que es hora del pastel». Lucía rió, tomando la mano de Alejandro y de Marina. «Carrera hasta la cocina», gritó tirando de ellos. Y así, riendo y tropezando entre los girasoles, corrieron de vuelta a casa, al lugar donde, contra todo pronóstico, habían encontrado el amor, la curación y el uno al otro. El sol finalmente se puso, lanzando un último brillo dorado sobre el campo de girasoles. Y en la casa iluminada, llena de risas y amor, una familia, una improbable, imperfecta, pero perfectamente unida familia, celebraba no solo un cumpleaños, sino el extraordinario viaje que los había llevado hasta allí. Alejandro, mirando a Lucía y a Marina cantando «Cumpleaños feliz» desafinadamente, sintió su corazón desbordarse de gratitud. Sabía, con una certeza que venía desde lo más profundo de su alma, que este momento, esta familia, este amor, era exactamente donde debía estar. Y como los girasoles en el jardín, sabía que seguirían creciendo, floreciendo y girándose hacia la luz, juntos, sin importar lo que el futuro les reservara.